Entonces, otro tema importante, otra técnica para poder mejorar nuestra forma de pensar es pensar desde la ignorancia. O sea, desde la ignorancia es darnos cuenta que siempre nos va a faltar, que siempre podemos aprender más, que siempre podemos descubrir algo más. Había un cuento de un monje que decía que un ilustrado norteamericano se fue a la India y quería aprender. Y le dijo el ilustrado americano que tenía título en distintas universidades, que era una eminencia, que sabía mucho, pero que él quería conocer, quería saber. Entonces el maestro le dijo, sí, le voy a servir un té. Y mientras que el americano iba explicando todo lo que había estudiado, este maestro servía un té. Y conforme iba sirviendo, llegó un momento que empezó a derramarse. Y le dijo el americano, ¿no se da cuenta que está lleno? Sí, igual que usted. Entonces le dijo que evidentemente tiene que vaciarse. Si quiere aprender algo, tiene que vaciarse. Entonces pensar desde la ignorancia es vaciarnos un poco. Es sacarnos un poco la idea de esa idea que tenemos que ya sabemos todo y que podemos seguir aprendiendo. Entonces el que admite que puede seguir aprendiendo va a poder seguir aprendiendo. Si no, posiblemente no. Entonces estos cuentitos nos van a enseñar siempre algo, y ese algo es algo que cada uno pues nos tiene que llegar y nos tiene que transformar. Porque en realidad el ser humano que se transforma es el que va a poder mejorar su forma de pensamiento. Si no, se queda todo en una especie de ideas, que está muy bien, que es muy lindo, pero cuando nosotros cambiamos, ahí es cuando realmente pasan cosas y descubrimos cosas. Otra técnica para el mejoramiento del pensamiento es pensar con el oído. Pensar con el oído. Wow. Entonces, muchas veces hacemos que estamos oyendo a la persona que nos está explicando, pero la mayor parte de las veces nosotros estamos pensando en otra cosa, o estamos diciendo, no, es mentira lo que me dice, o no, ¿qué va a saber ella? Entonces, muchas veces hacemos que estamos pensando o que estamos aceptando lo que nos está diciendo o que estamos oyendo principalmente, porque lo que se espera en este caso es oír nada más. O sea, es un espacio de tiempo donde nosotros podamos oír, simplemente oír, sin pensar nada. O sea, escuchar a la persona de tal manera que cuando la persona termina de decir, pues podamos entender lo que la persona nos quiere transmitir. Y no en ese momento ya estar pensando en la forma de rebatir, la forma de qué decirle, cómo decirle. Entonces en ese momento no estamos pensando con el oído, como nos va a sugerir en el texto del libro de Pensar como Sócrates. Entonces, aumentando nuestra capacidad de escuchar, aumentamos nuestro interés. Porque seguramente al descubrir la forma de pensar de la persona con quien estamos escuchando, también vamos a descubrir muchas cosas de cómo es la persona. Y seguramente nosotros también somos en parte como esa persona. Por eso es importante interactuar con los demás. Porque muchas veces cuando nos llama la atención algo de otra persona, muchas veces también nosotros tenemos ese algo que nos llama la atención. Tanto del lado de la carencia como del defecto. Otro más. Pensar de abajo hacia arriba. O sea, pensar de abajo hacia arriba es lo que se llama un pensamiento inductivo. O sea, pensar desde las cosas sencillas. Las cosas sencillas es observar nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones, cómo nosotros interactuamos con nuestras amistades o con los amigos, y a partir de ahí empezar a construir una idea del ser humano. Y a partir de esa experiencia, de hechos, observación, podemos llegar a tener una idea un poco más amplia. Entonces, pensamiento inductivo parte de lo particular y visible a lo general y abstracto. O sea, siempre tenemos que participar
de esa observación en lo particular, las cosas más sencillas, las cosas casi insignificantes. Por ejemplo, si nosotros vemos a un perro, que ese perro se acerca animosamente hacia una persona, pero ese perro no se acerca hacia otra persona. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya desconocemos. Si queremos explicar por qué ese perro se acerca a esa persona y a otra persona no, pues seguramente podremos tener la posibilidad de investigar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene esa persona que no se acerca al perro y qué tiene esa otra persona que sí se acerca al perro? Por ejemplo, hay un detalle. Y así, tantos detalles que muchas veces nosotros no observamos. Simplemente decimos, perro, no me muerdas, perro, no te acerques. Es todo lo que decimos. Bien, otra técnica para mejorar el pensamiento es pensar con preguntas. O sea, pensar con preguntas nos van a sugerir que siempre hagamos preguntas. O sea, frente a una exposición, frente a un comentario o frente a alguna sugerencia, puedes decir, ¿por qué? ¿Por qué? Y no simplemente aceptar o rechazar, sino simplemente tratar de aprender más. O sea, con esa idea de a través de preguntar, uno se va a acercar al pensamiento de la otra persona. Entonces, hacer preguntas es señal de que se piensa. Sí, porque hay que, evidentemente, para hacer una pregunta interesante hay que pensar. Porque si no, la pregunta puede ser cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el tema. O sea, que hay que estar escuchando y pensar para luego hacer una buena pregunta para poder extraer alguna información. ¿Cómo hacía Sócrates? Sócrates era muy habilidoso en hacer preguntas para que luego, con el tiempo, Sócrates descubra que la otra persona tenía una serie de argumentos hasta que llegaba a un punto que su argumento más bien era casi, digamos, particular, pero no era un argumento general. Y ahí es cuando Sócrates evidenciaba que los pensamientos normalmente son egocéntricos o son aquellos pensamientos para la persona solamente. No es un pensamiento que sea válido para todos. Entonces, un pensamiento que es válido para todos es una verdad mejor que aquello que es útil para mí solamente. Los estoicos decían de que lo que es bueno para la abeja no siempre es bueno para la colmena. Lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Es lo mismo. Entonces, es bueno darse cuenta que para hacer preguntas hay que tener valor, ¿sí? Hay que atreverse a hacer preguntas. Y también humildad, desde el punto de vista de que uno va a preguntar algo que no sabe. ¿Por qué? Porque uno puede preguntar algo que aparentemente sabe, pero atreverse a preguntar evidencia frente a los demás que los demás puedan pensar, ay, mira, ahí no sabe. Es como decir, ¿y qué es para ti el amor? Pues qué tonto sos, ¿no? Que no sabes lo que es el amor. Pues seguramente cada uno tendremos definiciones distintas. Entonces es bueno que cada uno escuche a lo que cada uno piensa para que cada uno se dé cuenta de que somos personas diferentes, somos personas que tenemos inquietudes diferentes, necesidades diferentes. Y seguramente las respuestas están en relación con lo que somos nosotros, con lo mucho, con lo poco que somos.